Ahora comenzamos el estudio del primer apartado, que sería la adivinación y la magia. Como les decía en el video de introducción, el profetismo hebreo tiene sus raíces remotas en las antiguas prácticas mesopotámicas de adivinación y magia. La adivinación prácticamente es un fenómeno que está presente en la mentalidad del hombre antiguo. La idea que subyace es que el hombre puede conocer lo que está por venir, porque los dioses dejan mensajes escritos en distintos lugares, el hombre debe saber descubrirlos y luego interpretarlos. El hombre moderno tampoco escapa de esta mentalidad. No es extraño que muchas personas de esta época, una época bastante moderna, desarrollada, tecnologizada, vivan de alguna manera sometidos a ciertos criterios que sobrepasan la capacidad humana. Por ejemplo, personas que no salen en la mañana sin antes haber visto el horóscopo, por ejemplo. No creen lo que dice el horóscopo, pero al mismo tiempo dependen de lo que dice el horóscopo. Y si el horóscopo les dice alguna cosa negativa, algunos son capaces de no salir. Porque el hombre moderno también no tiene la capacidad completa de enfrentar con actitud lógica y científica las incertidumbres de la vida. Entonces, tanto el hombre antiguo como el hombre moderno buscan ayuda en un mundo distinto. ¿Y cuál es ese mundo distinto? Pues en la antigüedad era el mundo de los dioses. Y había una relación muy estrecha entre los dioses y la adivinación. Al igual que en las religiones de otras culturas, han sostenido que sus dioses les predicen lo que va a suceder. Y esta mentalidad Israel está libre de ella. Ustedes pueden ver, por ejemplo, Génesis 18:17, Dios ha tomado la decisión de destruir Sodoma y Gomorra y se lo comunica a Abraham. Entonces la divinidad ya conoce lo que va a suceder. ¿Y qué hace la divinidad? Comunicárselo a una persona elegida. Lo mismo pueden leer ustedes en Amós 3:7. La confianza, la creencia que tiene el hombre primitivo de esperar que la divinidad le comunique un mensaje y que ese mensaje sea anticipo de lo que va a suceder. En las culturas evolucionadas como la cultura griega, la cultura romana, la mentalidad también está presente. Ustedes pueden leer el Prometeo encadenado, por ejemplo, y ahí se sostiene que son los dioses quienes han concedido al hombre el don de la adivinación. Y ahí prácticamente se hace la presentación de los distintos modos. En el Prometeo encadenado, ustedes pueden bajarlo de internet en PDF, el Prometeo encadenado, darle una leidita y descubrir cuáles son los distintos modos que en la mentalidad griega estaban presentes para adivinar: la interpretación de los sueños, la interpretación de los sonidos, el encuentro de los caminos, el vuelo de las aves, la observación de las entrañas de los animales sacrificados, la observación del lóbulo hepático, la grasa y los lomos, la llama y la luz. Estos son los modos que presenta de una manera, digamos, no científica, lo digo entre comillas, de adivinar. Nosotros estamos influenciados por algunos de ellos, ¿verdad? No es extraño que cuando ustedes sean ya ministros y ejerzan el ministerio de la confesión, se acercarán personas a decirles: Padre, yo tuve este sueño y no sé qué significa. Y la gente necesita que uno le interprete el sueño. Es mentalidad antigua. Lo mismo el encuentro de los caminos. Aquí en El Salvador, por ejemplo, en los cantones son famosos los cruz calle, donde dos calles se encuentran, una de norte a sur y otra de oriente a occidente. Y en ese cruz calle suceden cosas mágicas, ¿verdad? Que por la noche o en la madrugada se ve una velita encendida, o que se ven sombras que pasan, o se escuchan sonidos extraños. Mentalidad antigua. Luego el vuelo de las aves, nosotros más que todo el sonido de las aves, ¿verdad? Que cantó la aurora, alguien se va a morir. O que hay una papalota negra en la casa, alguien se va a morir. Es la mentalidad. Es una mentalidad muy antigua. A estos modos o métodos de adivinación que presenta el Prometeo encadenado
Cicerón, el gran filósofo latino, les da una formulación filosófica. Divinatio se llama la obra de Cicerón, y les voy a pedir que ustedes la bajen de internet y le den una leída también. Divinatio, de divinatio. Y de hecho en latín la palabra divinatio hace referencia al mundo de lo sublime, de lo divino. En griego es mantiqué, referencia al mundo de lo sublime, de lo divino, mantiqué. Cicerón distinguía en su obra de Divinatio dos tipos de adivinación. La adivinación artificial, que es aquella adivinación que se realiza utilizando ciertos instrumentos, ustedes lo pueden leer allí en su obra de Divinatio, y luego la adivinación natural, que no necesita de instrumentos. Por ejemplo, un sueño. Un sueño puede ser un modo de adivinación y no necesitas ningún instrumento para interpretarlo. De esta obra de Cicerón, que es muy antigua, un antropólogo francés se llama Bouchet-Leclerc, es un estudioso francés. Él divide la adivinación en inductiva y la adivinación intuitiva. A la inductiva le da el apelativo de técnica y a la intuitiva le da el apelativo de natural, igual que Cicerón. La adivinación inductiva es aquella que te induce a través de ciertos objetos a descubrir el mensaje, y la intuitiva es aquella capacidad natural que tiene la persona para poder descubrir el mensaje. En la adivinación inductiva tenemos, en primer lugar, la observación de la naturaleza. Ahí se observan cuerpos celestes, se llama astrología, estos nombres van aprendidos a memoria. La observación de fenómenos atmosféricos, las nubes, las formas de las nubes, el color del cielo, el viento, eso se llama aeromancia. Se basa, tanto la astrología como la aeromancia, se basa en estrecha relación que se imagina el hombre que existe entre el cielo y la tierra. Lo que sucede en la tierra prácticamente es presagiado en el cielo. Y digamos, de todos los astros, además de las estrellas, la astrología, la luna es un elemento fundamental para adivinar. Isaías 47:3 denuncia la práctica de los adivinos observando la luna. Otro modo es el murmullo del viento de la copa de los árboles. Un caso bien curioso lo encontramos en 2 Samuel 5:24. ¿Qué sucede aquí? David está listo para atacar, está listo para atacar en un combate y está escondido detrás de unos árboles. Y Dios le dice, no ataques todavía hasta que oigas mi sonido, mi ruido, mi rumor. Y entonces esperó David con su ejército y los árboles comenzaron a moverse, hicieron ruido el viento y David entendió que era el momento y atacó y efectivamente obtuvo la victoria. Lo pueden leer. 2 Samuel capítulo 5 del 24 en adelante. Otro modo de adivinación inductiva es la observación de los animales. Un caso típico es 1 Samuel capítulo 6. Ahí se trata cuando los filisteos habían capturado el arca de la alianza y se la habían llevado al campamento, y de repente en el campamento comenzaron a suceder cosas. Y los adivinos del rey que estaba ahí en la zona de combate le dijeron que posiblemente era el arca de la alianza la causante de las muertes repentinas, gente asustada, un montón de fenómenos que se daban. Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron buscar una yunta de bueyes que nunca hubieran cargado una carreta. Armaron una carreta pequeña, sobre la carreta colocaron el arca y dijeron, dejemos ir los bueyes. Si los bueyes se van hacia el campamento hebreo, significa de que es el arca el que ha provocado todo este mal. Si los bueyes toman otro camino, entonces no es el arca. Y efectivamente soltaron los bueyes y los bueyes corrieron inmediatamente hacia el campamento hebreo. Entonces fue un modo de adivinación. Ustedes lo pueden leer, 1 Samuel capítulo 6. Otro modo de adivinación inductiva es a partir de los sacrificios. Esta era una función específica de los sacerdotes. Solamente los sacerdotes en la antigüedad
podían ofrecer sacrificios. Y el sacrificio no tenía una finalidad de carácter cultual, digamos de ofrenda, sino que más bien el sacrificio se ofrecía para observar e interpretar los posibles signos divinos a través del mismo sacrificio. ¿Qué se realizaba? Primero, la observación de las entrañas del animal sacrificado. Primero se degollaba el animal, luego se le abría el estómago y se sacaban las entrañas. Eso se llama aruspicina, esa práctica. La creencia era que los dioses escribían mensajes en las entrañas. De las entrañas era clave el hígado. ¿Por qué? Por su forma. El hígado era considerado el lugar de la vida y se prestaba a ser analizado detenidamente. Esto se llama hepatoscopía. ¿Qué observaban? Observaban su tamaño, observaban anomalías, malformaciones, se estudiaban y relacionan con otros fenómenos de la vida diaria. Del hígado se podía adivinar si iba a haber guerras, si venía alguna desgracia, si se iban a dar revueltas en el país. La hepatoscopía se menciona como una práctica de Babilonia en Ezequiel 21-26. Todos estos textos bíblicos, por favor, los van leyendo para corroborar todo el contenido que yo les voy transmitiendo. También los sacrificios, otro modo a través del cual se adivinaba en los sacrificios, en la realización de un sacrificio, era a partir de la observación de la llama. Cuando el animal ya se habían observado las entrañas se tiraban al fuego. Y cuando las entrañas se tiraban al fuego, la llama crecía o disminuía, o cambiaba de color, se volvía rojiza, amarilla. Entonces se observa la llama, la forma en que sube el humo, su color. A la observación de la llama se le llama capnomancia. Un caso claro de capnomancia lo tenemos en Jueces 13, 19, 23. La mamá de Sansón está ofreciendo un sacrificio y en medio de la llama aparece un ángel. Jueces 13, 19, 23. Ustedes perfectamente lo pueden leer. Otro modo de adivinación inductiva es a partir de la observación de algunos líquidos. El principal elemento es el agua como elemento generador y revelador. ¿Qué observan en el agua? Observan las ondas que se formaban tirando una piedra en un lago, en un río, en el mar. Ciertos adivinos obtenían información sobre el futuro. Es típico el texto de Génesis 44, 5, donde se habla de la copa de José. ¿Para qué ocupaba la copa José? No para tomar agua ni para tomar vino, sino para practicar esta hidromancia, se llama. La observación del agua, llena la copa de agua, deja caer una piedrita y ve el tipo de onda que realiza, si es rápida, si es lenta, si son completas, si no van completas, la velocidad con que baja la piedra, en qué posición cae. Todo eso se observaba y se podían adivinar cosas, se llama hidromancia. Y luego, practicando la hidromancia, también se podía mezclar con aceite, ¿verdad? El aceite, saben ustedes que no se mezcla con el agua, el aceite baja y luego sube y se queda en la superficie. Entonces se observaba del aceite la forma que tomaba al bajar y la velocidad con que bajaba, la velocidad con que subía, y luego se observaba también las figuras que formaba el aceite en la superficie. Esta se llama lecanomancia. Recuerden, estos nombres van aprendidos a memoria. Aruspicina, hepatoscopía, capnomancia, hidromancia, lecanomancia. Tienen que aprenderlo a memoria, de qué se trata cada uno de ustedes, de estos conceptos. Luego, por último, la adivinación se podía realizar mediante diversos objetos. Por ejemplo, copa, ya hablamos de José, flechas, y esto se llama velomancia. Tomaban las flechas, las tiraban hacia arriba y luego dependía hacia dónde quedaban apuntando las flechas. Si apuntaban hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, si quedaban cruzadas, todo eso se observaba y se podían adivinar cosas. También la observación del bastón, típico es Oseas 4:12, y lo típico que todavía hoy se utiliza, los dados. Eso se llama cleronomancia, la observación de los dados.
¿verdad? Se tiran los dados y así se va echando suerte. De esta práctica de la cleronomancia, fíjense, en Israel apareció también una forma parecida de adivinación. En el Antiguo Testamento ustedes pueden leer Josué 7, 17, 18, 1 Samuel 10, 19, 21, Josué 14, 2, Josué 18, 1 al 21, 40, 21 y 40, y esta técnica de la cleronomancia podríamos ver nosotros a partir de estos textos que está muy relacionado con el modo que tenían los sacerdotes de adivinar. Los sacerdotes, además del sacrificio, también tenían instrumentos de adivinación que se llamaban Urim, Tumim y Ephod. Más adelante lo vamos a ver, el Urim, Tumim y Ephod. Pasamos ahora a la segunda forma de adivinación. Es la adivinación intuitiva. Aquí no se necesitan instrumentos, sino que depende de la capacidad natural que tenga una persona para poder adivinar. Tres son las formas principales de adivinación intuitiva. Primero, la interpretación de los sueños. Se llama oniromancia. Oniromancia. La interpretación de los sueños, no necesita ningún instrumento para interpretar un sueño. Luego, la consulta a los muertos es el segundo modo, eso se llama necromancia. Aquí sí se necesita un instrumento, lo vamos a ver más adelante, solo que ese instrumento no es una cosa, sino que ese instrumento es un espíritu. Y la tercera modalidad de adivinación intuitiva es el oráculo, la cresmología, así se llama. Aquí les voy a pedir, por favor, que bajen de YouTube cualquier video que hable sobre el oráculo de Delfos. Es el oráculo más famoso de toda la antigüedad. Entonces, un video que les dé mucha información: quién era la pitonisa, sus características, cómo se realizaba la consulta, qué función ejercían los sacerdotes, dónde estaba construido el santuario de Delfos, en honor a qué divinidad griega estaba construida este templo donde se realizaba la adivinación a través del oráculo, qué características naturales tenía este monte, ¿verdad? Cómo se llamaba este monte. Todos esos elementos les voy a pedir que en un video de YouTube solamente escriban oráculo de Delfos y escojan el mejor video, o escuchen 3 o 4 videos que les conceda toda esta información. Y luego lo vamos a comparar con el modo de oráculo del Antiguo Testamento. En la adivinación de los sueños, vamos con la oniromancia, no es una práctica de origen bíblico, ¿verdad? En ambiente mesopotámico ustedes pueden leer el Gilgamesh, un pequeño poema sobre la creación y las historias de este hombre llamado Gilgamesh, y van a encontrar que ya en la mentalidad mesopotámica, antes de que se pusiera por escrito el Antiguo Testamento, existía la oniromancia, la práctica de la interpretación de los sueños. Luego también en las culturas más desarrolladas, más evolucionadas, como la cultura griega y la cultura latina, está presente la interpretación de los sueños. Ustedes pueden ver en la Ilíada, en la segunda sección del 1 al 37, cómo se utiliza esta práctica, este recurso de la interpretación de los sueños para poder descubrir cuál es el destino, ¿verdad?, del protagonista de la Ilíada. Luego, la mayor parte de reyes en todos los reinos antiguos, y hablo de Mesopotamia, hablo de Asiria, hablo de Babilonia, hablo de Siria, hablo de Egipto, todos los reyes y monarcas dedicaban un gran presupuesto para mantener en la corte a un grupo de adivinos, magos, astrólogos, gente que pudiera ayudar al rey a tomar las decisiones más delicadas. En el ambiente bíblico tenemos un material abundante. Ustedes van a leer todos estos textos que aparecen aquí y van a encontrar que en cada uno de los casos se trata de oniromancia. En Génesis 23, cuando Abraham entra de manera clandestina en Egipto y le dice a Sara que no diga que es su esposa, sino que es su hermana. Y entonces Abimelech, el rey, quiere acostarse con Sara, y a través de un sueño se detiene.
Famoso es el sueño de Jacob, el capítulo 28 del Génesis, del 11 al 16, que soñó con una escalera que venía del cielo a la tierra y ángeles que subían y que bajaban. También clásico es Génesis 37 y Génesis 40 y Génesis 41. José con sus hermanos, luego José en Egipto cuando le adivina en la cárcel al copero y al panadero, ¿se recuerdan? Al panadero le dice que va a morir y al copero le dice que volverá a su trabajo a través de los sueños que habían tenido. Y gracias al copero, el faraón llama a José para que le interprete el famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. El último caso de oniromancia lo tenemos en el libro de los Jueces, capítulo 7, versículo 10, cuando Dios elige a Gedeón. Gedeón era un joven bastante tímido, temeroso, desconfiado, no era un líder, no era un caudillo, pero Dios lo escoge para ser un juez y le toca liderar a Israel para defenderse de los amonitas. Y entonces él no quiere, pide una prueba, pide otra prueba, y la última prueba que Dios le concede es que escucha Gedeón a 2 soldados amonitas hablando de un sueño, que venía una hogaza de pan desde el campamento hebreo y se hizo tan grande y pasó por el campamento amonita y destruyó todo. Y entonces dicen, ese es el ejército de Israel y su Dios que vienen a destruirlos, tenemos que irnos. Entonces comienzan a matarse entre ellos y así gana la batalla Gedeón, ¿verdad? Que no era tan valiente ni tan guerrero, pero Dios les concedió siempre la victoria a cada uno de los jueces, entre ellos Gedeón. Léanlo, es interesante y simpático, da risa. Una función más amplia de la interpretación de los sueños la encontramos ya en los libros más evolucionados de carácter apocalíptico. La interpretación de los sueños después se vuelve a tomar en la literatura apocalíptica. En el caso de Daniel, capítulo 2 al 4, el diálogo con Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor en estos capítulos del 2 al 4 tiene la función de desvelar todo el curso de la historia, no solamente un evento, sino todo el curso de la historia. Y en Daniel 7, ¿verdad?, está el famoso sueño de Daniel, donde ve al Hijo del Hombre. Allí aparece la famosa figura del Hijo del Hombre. Ahora, si ustedes se fijan, no cualquier persona puede interpretar los sueños. Subyace la idea que no cualquiera puede interpretar los sueños. En este caso, son personas escogidas, particulares, especiales. El caso de José en el libro del Génesis, el caso de Daniel ya en la literatura apocalíptica. Existe dentro de la oniromancia, existe una modalidad bien interesante que se fue desarrollando en el mundo pagano. Se llamaba incubación. ¿En qué consistía? Consistía en tener sueños en el templo. Y se creía que tener sueños en un templo era todavía más efectivo que un sueño normal. Esta era una práctica griega, pero en el Antiguo Testamento es interesante que en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, encontramos un posible caso de incubación. Cuando el rey Salomón, recién elegido como rey, jovencito, se va hasta el santuario para dormir en el santuario. Y allí mientras duerme, tiene el sueño, donde Dios le dice que le pida lo que quiera, que se lo concederá, y Salomón pide la sabiduría. Léanlo, Primera de Reyes 3:5. La incubación, Isaías la denuncia como una práctica idolátrica. En Isaías 65:4. ¿Por qué? Porque llegó un momento que en el mundo pagano ya no iban a dormir a un templo dedicado a una divinidad, sino que en el mundo pagano lo que habían adoptado era ir a dormir a un cementerio. Iban a dormir a las tumbas, se acostaban sobre la tumba y creían que el espíritu del muerto que estaba en la tumba les iba a transmitir el mensaje, ¿verdad? Entonces ahí ya el profeta Isaías denuncia la incubación como una práctica idolátrica. Los sueños como práctica de revelación también provocan críticas. En Números 12, 6, 8 encontramos una crítica en contra de la oniromancia. Y también el profeta Jeremías denuncia la oniromancia como una práctica de manipulación realizada por los falsos profetas.
Así, la interpretación de los sueños fue desapareciendo poco a poco de las prácticas de Israel. Veamos ahora la necromancia, la invocación de los muertos. Esta era una práctica muy difundida en todo el mundo cananeo, consultar a los muertos para obtener una información. En la Sagrada Escritura nosotros encontramos muchos datos de las prácticas de necromancia por parte del mundo cananeo, a tal punto que en el capítulo 18 del Deuteronomio, versículo del 9 al 11, Dios prohíbe al pueblo de Israel practicar la necromancia. Y no solamente la necromancia, de hecho, yo les recomiendo a ustedes, cuando ya ejerzan el ministerio de la confesión y lleguen personas que les digan, mire padre, fíjese que yo estaba enfermo y entonces fui donde un médico y no me pudo curar, y fui donde otro y no me halló nada, y fui al hospital y me dijeron que no tenía nada, entonces yo fui donde un curandero, fui donde un brujo y él me curó. Cuando les confiesen eso, ustedes inmediatamente déjenle como penitencia, hermano, usted va a ir a leer el capítulo 18 del libro del Deuteronomio. Ahí Dios prohíbe todo este tipo de prácticas, no solamente la necromancia, sino también el acudir a brujos curanderos. Entonces, perfectamente ustedes le pueden dar este texto de penitencia, Deuteronomio 18, todo el capítulo 18. También los egipcios lo practicaban, según Isaías 19:3, y luego la cosa más curiosa que los mismos israelitas, típico es el caso del rey Saúl, en 1 Samuel 28, ¿verdad? Del 3 al 25. También hay prácticas de necromancia en ambiente judío en 2 de Reyes 21:8. También Isaías 8:16 habla de la necromancia. Isaías 65:4. Estos textos no se los doy solo por dárselos, ¿verdad? Ustedes van a la Escritura y comienzan a corroborar los datos. ¿Por qué consultan a los muertos? Pues lo que sucede es esto. En la mentalidad antigua y todavía también en nuestra mentalidad, se mantiene la idea de que los muertos subsisten, sobreviven después de muertos. Y no solamente sobreviven, sino se cree que tienen poderes sobrenaturales de conocimiento. Y por otra parte, se supone que les interesan mucho los asuntos de las personas con las que convivieron. Nosotros no estamos lejos de eso. Pero no es extraño escuchar personas que dicen, yo cuando tengo algún problema a mi mamá le pregunto y mi mamá ya está muerta, pero ella yo siento que está conmigo. Lo puede decir aquí en El Salvador, pero si se va para Estados Unidos y dice, no, es que mi mamá siempre anda conmigo. Es como que fuera una divinidad, como que fuera Dios omnipresente. No, esa es mentalidad antigua. Y nosotros estamos muy influenciados y creemos de que los muertos también adquieren ciertos poderes sobrenaturales. Eso no es cierto. Entonces debemos tener mucho cuidado de no caer en necromancia nosotros, creyendo que una persona que ya murió, que viene a verme, que yo la vi, que me habló, o que cuando tengo algún problema yo le hablo y le digo y me ayuda. Mentira, es pura mentalidad antigua, necromancia. Veamos el caso del rey Saúl, capítulo 28 del Deuteronomio, de 1 Samuel, capítulo 28 de 1 Samuel. Lo simpático, chistoso de esta escena es que el mismo Saúl había expulsado de Israel a todas las nigromantes, es decir, a todas aquellas mujeres que practicaban la invocación de los espíritus. Y después él va a consultar a una. Una nigromante es una mujer que tiene la capacidad de consultar un espíritu, pero para consultar un espíritu debe ser dueña de un Ob, Aleph, Holem, Bet, Ob. ¿Qué es un Ob? Lo vamos a ver más adelante, los distintos conceptos que ha habido sobre Ob a lo largo de la historia. Esta mujer debe tener la capacidad de evocar cualquier difunto que le pidan, y para eso sirve el Ob. Y en el versículo 13 del capítulo 28 es curioso que la mujer dice que ve subir un Elohim. Y saben ustedes que Elohim es uno de los nombres divinos. La tradición eloísta del Pentateuco llama a Dios Elohim, y esta mujer ve subir un Elohim en el versículo 13. Habría que ver en sus Biblias cómo traducen. Algunos traducen como espectro, otros traducen como espíritu, otros traducen como fantasma. Elohim, ¿verdad? Sería como una especie de ser divino.
¿verdad? Veo subir un ser divino, sería la traducción más idónea según el concepto Elohim. Y es que, ¿por qué Saúl consulta? La experiencia es una experiencia de carácter antropológica. Una experiencia antropológica límite. Cuando el hombre se siente olvidado de Dios, cuando el hombre ha consultado, porque en este caso Saúl consultó a los sacerdotes, el Urim y el Tumim, consultó a los adivinos, a los intérpretes de sueños, consultó a los profetas y nadie le dio respuesta. Entonces, cuando nadie te da respuesta, te sentís abandonado de Dios, ¿qué hace el hombre? Acude a un difunto. ¿Para qué? Para que me digas lo que debo hacer. Versículo 15. Sabemos que Samuel no le dio ninguna respuesta, simplemente le dijo que Dios ya lo había rechazado y que iba a morir. Ahí terminaba prácticamente la consulta del rey Saúl a la nigromante. Lean todo el capítulo 28, por favor, porque así ustedes están en el contexto general y lo entienden mejor. Ahora vamos a detenernos en el concepto Ob. ¿Qué es un Ob? Es un término de difícil interpretación, porque con el pasar del tiempo ha ido teniendo distintas connotaciones. En un primer momento, en la época más antigua, se creía que Ob era el espíritu del muerto que reposaba con él en la tumba. Luego se creyó que era un espíritu que estaba bajo el dominio de una persona. Y por lo tanto, tener un Ob implicaba tener dominio sobre ese espíritu para evocarlo. En los asirios y los babilonios, el concepto era etemmu. Un etemmu era un espíritu dominado por una persona y ese espíritu iba al mundo de los espíritus para llamar al difunto que se quisiera. Entonces, para los asirios y los babilonios es etemmu, para los hebreos es un Ob. Luego se llegó a pensar de que no se trataba de un espíritu, sino de un instrumento utilizado para conjurar a los difuntos y practicar la magia. Y por último, en la última etapa de la evolución del concepto, se sostiene que ha pasado a significar del espíritu de un difunto, pasó a significar un objeto y que el espíritu entraba en ese objeto. Y luego una persona, el medium, también se le llamó Ob. Veamos algunos textos que nos hablan de Ob. Busquen en su Biblia Segunda de Reyes 21:6. Veamos cómo traducen sus textos bíblicos el concepto Ob. Veamos aquí el texto hebreo. Be'ebir et benu, baesh, ve'onem, ve'ninhesh, ve'asa, Ob. Aquí tenemos Ob. Weyidde onin hirbach leasot hara bn. Entonces, según la traducción que yo tengo aquí, hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium. Aquí yo tengo el concepto traducido como medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Entonces, aquí Ob, que yo lo tengo en rojo, lo tengo traducido como medium. No sé ustedes en sus textos cómo lo tienen traducido. Otro término del Antiguo Testamento para referirse a los espíritus de los muertos no solamente es Ob. Ya vimos nosotros en el capítulo 28 de 1 Samuel que la nigromante habla de un Elohim. Entonces aquí tenemos Wayomer la Hamelech al Hiri ki mach rait watomer haosha el Shaul Elohim Raiti. Ahí está. Veo un Elohim Raiti. Olim min
Hare, subiendo de la tierra. Veo un Elohim. Vamos a ver la traducción que yo tengo. Y el rey le dijo, no temas, pero ¿qué ves? Y la mujer respondió a Saúl, veo a un ser divino. Vean mi traducción como dice, Elohim lo traduce como ser divino, subiendo de la tierra. Olim min Hares, subiendo de la tierra. Entonces el concepto que nos interesa es Elohim. Aquí yo lo tengo traducido como ser divino. Ser divino. Entonces vean ustedes en sus textos bíblicos cómo tienen traducido Elohim. Y yo considero que esta traducción de ser divino es bastante coherente con Elohim. Luego tenemos otro concepto. Vean, en Isaías 19:3 aparece el concepto Itim. Itim, aquí lo tenemos en estado constructo, Haitim. Y mi texto lo traduce como espíritu de los muertos. Entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos, confundiré sus planes y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los medium y a los espiritistas. Entonces aquí yo tengo Itim como espíritus de los muertos. Luego tenemos otro concepto que es Refahim, como atestigua Isaías 26:14. Aquí lo tenemos, vean, Refahim. Lo traduce, mi traducción dice, los muertos no vivirán, los espíritus no se levantarán. Rafah son los que se levantan. De aquí viene el nombre Rafael, ¿verdad? Dios que levanta. Y de hecho, Rafael es el arcángel que tiene la función de curar, levantar al enfermo. Y estos son los espíritus que no se levantan. Refahim es una alef. Refahim. Aquí tenemos otro caso en el Salmo 88:11. Vean. Halametim ta aseh peleh in refahim. Refahim. Rakumun. Aquí está el verbo kum. Vean, el verbo kum significa levantar. Aquí también. Bal yakumu. No se levantarán. Y aquí también el verbo yakumu. No se levantarán. Veamos mi traducción. Harás maravillas a los muertos. Se levantarán los espíritus y te alabarán. Exactamente. Refahim, como espíritu lo traduce. No sé sus textos como traducen. Me interesaría que tuvieran distintas Biblias. Lástima, los que tienen algún programita de Biblias, vean las distintas traducciones de distintas Biblias, a ver cuál se acerca más a la traducción. Entonces vean, tenemos en el Antiguo Testamento, para referirse a los espíritus, tenemos Ov, tenemos Elohim, tenemos Itim y tenemos Refahim. Estos nombres van aprendidos a memoria, ¿verdad? Las características son estas. Los Elohim pueden subir a la tierra y son espíritus, entidades divinas. A los Itim se les puede preguntar por el futuro. Los Refahim no se levantan, por lo tanto no vuelven al mundo. Y por último, hay otro concepto que no lo hemos estudiado, lo vamos a ver más adelante, que son los Terafim. Tienen que ver con los espíritus de los antepasados. Esta práctica de la invocación de los muertos en el mundo griego también es muy común, y aquí les voy a dejar a ustedes en el mundo greco-latino les voy a dejar a ustedes que busquen, que bajen de internet en formato PDF la obra de Heródoto que se llama Historia. Busquen el capítulo 5 en la parte 9, episodio del 2 al 4, y van a encontrar ahí una práctica de un caso de consulta a una nigromante a propósito de un personaje llamado Piandro. También el canto quinto de la Odisea de Homero, ¿verdad? Aquí dice Circe al protagonista: hijo de Leartes, de linaje divino, Odiseo rico en árdides, no permanezcas más tiempo en mi palacio contra tu voluntad, pero antes tienes que llevar a cabo otro viaje. Tienes que llegarte a la mansión de Hades y la terrible Persénofe para pedir oráculo al alma del tébano Tiresias, el adivino ciego. Entonces tiene que consultar un muerto, ¿verdad? Canto quinto de la Odisea. Luego sería interesante comparar, hacer un trabajo comparativo del texto de Samuel 28, 1 Samuel 28, con estas obras de Esquilo, los persas, de Lucano, la falsaria.
La falsaria es un poema que no quedó terminado, de 10 cantos. Al principio se consideraban 12 cantos como imitación de la Eneida sobre la guerra civil entre Julio César y Sexto Pompeyo, escrito por Lucano. El canto quinto es conocido por ser el documento más completo sobre la necromancia en la antigüedad. El canto quinto de la falsaria. Sería interesante que ustedes leyeran todo este material. Voy a desarrollar los terrafín y aquí voy a terminar esta primera parte de este capítulo. ¿Qué son los terrafín? El concepto también ha tenido una evolución. En Ezequiel 21:26 dice que Nabucodonosor los consultó antes de atacar a Jerusalén. Y por el libro de Zacarías capítulo 10, versículo del 1 al 2, sabemos que se impetraba de él la lluvia en el contexto de prácticas adivinatorias. En 1 Samuel 15:23, el terrafín aparece en paralelo con el pecado de la adivinación. Entonces, en el mundo hebreo estará prohibido el uso de los terrafín, porque va relacionado con la adivinación. Pero resulta imposible concretar qué era el terrafín y todavía más cómo se consultaba. Van a leer ustedes estos textos. El caso de Raquel, esposa del rey David, ella tenía un terrafín en la cama, escondido. Raquel, la esposa de Jacob, ella tenía un terrafín en la casa, escondido en la cama. Lo pueden leer en Génesis 31, versículo 19, versículo 34 y versículo 35. Era un terrafín que le había robado a su padre. En Jueces 17:5, un tal Micaía, ¿verdad?, construyó un santuario doméstico, mantuvo un efod y sus terrafín. Y el caso que les decía de la mujer de David, que es Mical, en 1 Samuel 19, del 11 al 16, esta mujer puso un terrafín en su cama cuando Saúl la buscaba a David para matarlo. ¿Qué es un terrafín? En primer lugar, el concepto más antiguo es este. El terrafín es una especie de dios familiar. En los hititas se le llamaba Tarpis y los mesopotámicos le llamaban Sedu o también Lamazu, un pequeño ídolo familiar que se va traspasando de padre a hijo, de padre a hijo. Nosotros de alguna manera también hemos adoptado esta práctica. En mi caso, por ejemplo, hablo de mi experiencia. En mi casa, en la casa de mi familia, hay un cuadro de San Antonio que fue de mi bisabuelo. Mi bisabuelo se lo dio a mi abuelo se lo dio a mi papá y mi papá lo dio a nosotros. Y ahí está el cuadro. Veremos qué hermano de nosotros lo da a algún hijo para que continúe, si no se va a perder. No es un terrafín, pero más o menos es algo parecido, una imagen religiosa que viene en la familia de generación en generación. Son como espíritus, en este caso ya es una segunda connotación. Son como espíritus o genios que a veces se manifiestan como bienhechores y otras veces son perjudiciales. En este sentido, ¿verdad?, en nuestra mitología salvadoreña podríamos hablar nosotros del cadejo. Un cadejo blanco y un cadejo negro, uno bueno y uno malo, uno que cuida a los hombres, otro que cuida a las mujeres. Entonces, más o menos la mentalidad es similar, el terrafín. Al principio significaron espíritus y más tarde ídolos, imágenes, y son espíritus protectores de las familias. El oráculo lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo, entonces por favor dediquen tiempo al estudio de este material que he desarrollado hasta este momento.